Amigos y hermanos, ¿qué tal están? Es un gusto poderles saludar, poder estar nuevamente con ustedes en un estudio de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que hacen posible este canal. Gracias a Dios también que es el orquestador, el organizador, el de la idea de todo esto, el que ha provisto en todo este tiempo los medios para que podamos llegar y proyectarnos hasta la comodidad de su casa, hasta su lugar de trabajo, su lugar de estudio, en cualquier lugar donde usted esté con un aparato de comunicación, con una señal de internet. Usted puede ver esta señal de Olam 7 en cualquier parte del mundo. Agradecemos a Dios por el don de la vida que nos regala hasta este momento. Y desde luego, el poder encontrarnos con ustedes acá y traer un mensaje de la palabra del Señor. Como siempre, haciéndoles la invitación para que nos sigan, para que nos vean en los diferentes medios, en su página web, olam7.tv, y desde luego el canal de YouTube para que nos siga. Este es un canal que estamos 24 horas al día predicando la palabra del Señor en diferentes medios. Aquí en este momento estamos transmitiendo desde San Pedro Sula, en Honduras, en el norte de nuestro país, en el corazón de Centroamérica. Síganos en el canal de YouTube y podrá encontrar una gran cantidad de temas basados estrictamente en lo que dice Jehová de los ejércitos en su palabra, que vive y permanece para siempre. Como siempre, empezamos elevando nuestra plegaria al Creador para que nos instruya y nos fortalezca, nos dé sabiduría de lo alto para poder entender su palabra. Oremos. Padre Celestial, nos sentimos agradecidos, nos sentimos contentos de poder disfrutar hasta este momento del don de la vida. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu palabra, porque en ella encontramos grandes tesoros que nos pueden ayudar a encontrar el camino de la salvación. Te pedimos una bendición especial para cada persona que va a escuchar este programa, que pueda atesorar estas grandes joyas que encontramos en tu palabra. Bendícenos, Señor, y que tu Espíritu Santo nos acompañe para poder estudiarla. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en esta oportunidad vamos a estudiar un tema que se titula Conflicto en el cielo. Una crisis, una batalla, tensión que se vivió en su momento en el cielo. Es algo que pasó, es algo que ocurrió en su momento y vamos a profundizar en un estudio de la Biblia donde podemos nosotros encontrar lo que ocurrió, desde luego no con tanto detalle, la Biblia no nos dice, pero vamos a ver qué podemos encontrar a causa, a razón del conflicto que se ocasionó en el cielo y que tuvo como consecuencia la caída de Lucifer y la entrada del pecado a nuestra tierra, a nuestro planeta, y que conllevó con eso grandes consecuencias que hasta el día de hoy lo seguimos pues lamentando, lo seguimos sufriendo y que esperamos muy pronto de que esto se termine cuando Cristo venga por segunda vez y le ponga fin al pecado. Y vamos a empezar con el estudio de este tema, donde quiero comenzar con un versículo que lo encontramos en Apocalipsis capítulo 7, versículo 10. Apocalipsis 7, 10. Dice, la salvación, dice la última parte, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. La salvación pertenece a nuestro Dios
que está sentado en el trono. Y quiero también compartir con ustedes un texto que está aquí en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 12, donde la mensajera del Señor describe lo siguiente. Siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirlo voluntariamente. ¿Qué pasó en el cielo? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar usted qué fue lo que originó todo? ¿Cómo fue ese conflicto, esa rebelión de Satanás en el cielo contra el creador de los cielos y de la tierra, contra Cristo Jesús? ¿Se ha puesto a pensar cuáles fueron los detalles, qué fue lo que lo originó, qué fue lo que movió a Lucifer, que así fue llamado, ese era el nombre originalmente dado para él, lo que originó que se revelara a él y también llevarse con él a una tercera parte, como dice la Escritura, una tercera parte de los ángeles? Engañarlos, hacerles creer a ellos que en realidad Dios era autoritario, que Dios lo que quería era toda la adoración para él, que era egoísta y que él también tenía derecho a ser como Dios, ¿verdad? Sabemos de que al final Satanás fue expulsado del cielo y que fue lanzado para acá, para la tierra, y él se tomó la tarea de poder ir allá al huerto del Edén y tramó el hecho de engañar a Adán y a Eva para hacerlos caer en pecado. Vemos cómo también Dios al principio no creó a Satanás, no creó un hombre engañador, no lo creó así, lo creó así con un libre albedrío, pero lo hizo un querubín, lo hizo un ser hermoso, pero lamentablemente fue contaminado por el orgullo. Y miren lo que dice aquí la mensajera del Señor en Patriarcas y Profetas, siempre en la página 13. Dice que Satanás poco a poco llegó a albergar el deseo de ensalzarse. ¿Qué es lo que originó entonces en esencia el problema en el cielo? Bueno, Satanás se llenó de orgullo y lo que quiso hacer él es ensalzarse, ser igual a Dios, recibir adoración, recibir todos los honores que Cristo Jesús estaba recibiendo. No quería verse limitado él a estar solamente viendo que a Jesús lo adoraban y él ser lo que era, un ser inferior a Dios, y que él también tenía derecho a recibir adoración, que le parecía a él en su mente, le parecía que Dios era injusto y que no quería compartir toda esa honra, toda esa gloria, toda esa alabanza con los demás, sino que quedarse con la gloria solamente él. Él se la merece porque él es el único ser eterno. Los ángeles y todo lo demás son seres creados por Dios, ¿verdad? Ahora, esa ansia de poder de Satanás originó en una guerra en el cielo, una rebelión. La Biblia en realidad no describe, no puedo dar detalles, no podemos, nadie dar detalles de si la batalla fue física, no se sabe, en realidad no se sabe, pero sí dice que hubo una rebelión, que se rebeló Satanás y pecó, y de la única forma como él podía pecar es que había un cuadro de leyes, de ordenanzas colocadas en el gobierno de Dios, y que alguien se rebelara a las mismas, que alguien infringiera uno de los preceptos. Bueno, Satanás se llenó de orgullo, se rebeló contra Dios. Ahora,
vemos cómo también nosotros podemos ver que Satanás, después de eso, hizo una guerra sin cuartel. Empezó a querer desestabilizar al hombre, porque después de que entró al pecado, después de que tentó a Eva, y Eva indujo también a pecar a Adán, pues él se convirtió en el príncipe de este mundo. Ahora, veamos lo que dice acá. Vamos a ver qué dice, hablando de este personaje, el enemigo de las almas, Satanás. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué podemos encontrar como descripción de este ser? ¿Qué pasó con él? ¿Con qué otro personaje se asemeja a Satanás? ¿Con quién nos podemos comparar para poder ver acá? Vamos a Isaías capítulo 14, versículo 4. Isaías capítulo 14, versículo 4. Dice: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Y luego leemos el versículo 12 al 15. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Imagínense lo que dice aquí Satanás. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Versículo 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahora, viendo la descripción de estos versículos acá, estamos viendo que está hablando de Babilonia. Según lo describe ahí el versículo 4 que leímos, está dando testimonio, comentarios de Babilonia. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Si bien es cierto, esta profecía está dada para Babilonia, pero tiene un doble cumplimiento. Tiene una doble indicación para quién está siendo emitido este juicio. Y este juicio no es otro que para Satanás. ¿Por qué Satanás? Bueno, muy sencillo. En el versículo 12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Bueno, Babilonia fue un gobierno terrenal. Comenzó en el año 539 y gobernó todo el mundo, terrenalmente hablando. No subió al cielo Nabucodonosor como rey de Babilonia. Y los demás que le siguieron, ninguno. Fue un gobierno terrenal. Entonces no puede un gobierno terrenal caer del cielo, ¿verdad? Esto el versículo nos lo da explicado, que dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Es imposible que Nabucodonosor o cualquiera otro de los reyes que estuvieron señoreando sobre Babilonia pudieran caer del cielo. Era un gobierno terrenal. O sea, en realidad tiene un doble cumplimiento la profecía que está indicando aquí el profeta mesiánico, Isaías. Ahora, vamos más adelante, Ezequiel capítulo 28, versículo 2. Dice de la siguiente manera: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro: así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios
en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Y luego vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 19, para poder captar bien la descripción que hace el profeta Ezequiel de Satanás, cómo lo está describiendo. Ya leímos aquí en el versículo 12, o en el versículo 2, perdón, que él decía en su corazón que él era un Dios sentado en el trono de Dios. Miren lo que Satanás estaba creyendo. El orgullo lo había llevado tan alto, pero tan alto, su soberbia, que ya él estaba en su mente pensando que él debía ser igual a Dios, que él quería ser igual a Dios. Dice el versículo 12 hasta el 19. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Miren que aquí hace algo interesante, porque dice, levanta endechas sobre el rey de Tiro. El rey de Tiro también en la Biblia está tipificando a Satanás. Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Así era Satanás o Lucifer en un principio, versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, está hablando acá de que este ser era el especialista, era el encargado, era el orquestador de la música en el cielo. Entonces aquí describe que sí había música y que el encargado de la misma era Satanás. Y aquí el problema que tenemos hoy en día de la música. La música, como que Satanás ha visto que por ahí puede penetrar dentro de las iglesias, dentro de la mente del ser humano para poder sembrar la semilla del maligno. Sigue diciendo el versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. Mire cómo le dice querubín grande, protector. Dice que Dios lo puso a Lucifer en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Hubo un momento en que este ser era perfecto, que sus caminos eran intachables, desde el día que fue creado hasta que se halló en ti maldad. Hubo un momento en que se encontró maldad en Satanás, y leímos en Patriarcas y Profetas que dice Elena White, dice la mensajera del Señor, que esa maldad, ese orgullo, fue creciendo, dice, poco a poco. No fue de un momento que le creció el orgullo de Satanás. Poco a poco se fue llenando de ese sentimiento malo. Y que nosotros, como seres humanos, pues no estamos exentos del mismo. Dice el versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré
para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Y luego cerramos con el versículo 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Qué interesante aquí todo lo que el profeta Ezequiel está describiendo de Satanás. Como al principio dice, fue creado Lucifer, fue un ser hermoso que tenía él orgullo de su hermosura, que era su vestidura de topacio, de esmeralda, de colores preciosos, que era el encargado de la orquesta celestial, de la música, de todo eso de Satanás, que fue dotado como un ser especial, hermoso, poderoso. Sin embargo, vemos como poco a poco, según lo leímos, poco a poco, Satanás fue llenándose de orgullo, fue contaminando su corazón, fue contaminando su alma. Y al final, Dios dice que lo arrojó, lo lanzó entre las piedras y al final, él fue arrojado a la tierra. A la tierra fue lanzado Satanás. Él mismo vino aquí para destruir y para poder derribar al gobierno terrenal que Dios le había cedido o le había dado en sus manos a Adán. Adán era el representante de la tierra y a él le había sido concedido el hecho de gobernar, de señorear en la tierra. Ahora, quiero que podamos meditar nosotros en esto, porque esto es serio, esto es delicado, esto es trascendental que nosotros podamos analizarlo y estudiarlo y hacernos una reflexión muy exhaustiva de esto. Si un ser perfecto, creado como Satanás en un principio Lucifer, fue creado con hermosura, con colores especiales, con poder, era un ángel excelso, el encargado de la música en el cielo. Si un ser como esos fue llenado poco a poco de maldad, de orgullo, de vanidad, de querer ser igual a Dios, de ensalzarse, de querer recibir alabanza, gloria, cuanto más nosotros seres mortales que fuimos creados, estamos expuestos a querer recibir ese mismo trato, esos mismos privilegios. Estamos muy nosotros expuestos a que pase o a querer recibir muchas cosas, como seres humanos imperfectos que somos. Nuestros sentimientos son volubles, están queriendo siempre poder nosotros, el ser humano siempre quiere recibir gloria, distinción, y corremos el riesgo nosotros, como seres humanos, también de caer en una condición similar, de poder creer que nosotros somos invencibles, pero se nos olvida que en realidad nosotros como seres humanos nuestra vida pende de un hilo que en cualquier momento se corta y nuestra existencia quedó hasta ahí. Ya no avanzamos más, ya no seguimos. Por eso es la imperiosa necesidad de estar estrechamente conectados con el cielo, tomados de la mano de Dios. Porque Satanás anda como león rugiente, como dice la Biblia, buscando a quién derribar, a quién devorar. Ahora, el príncipe, Satanás se convirtió en el príncipe de este mundo. Jesús vino a la tierra a vivir una vida santa, a tener una vida sin pecado y a ofrecer ese sacrificio
perfecto ante el Padre en todo su ministerio que tuvo, en los 3 años y medio. Ahora vamos a leer qué es lo que dice. Y Jesús vino para poder resarcir lo que Adán había perdido, para poder restaurar todo lo que Él le dio a Adán allá. Él se ofreció para poder resolver todo el problema. Imagínense en ese momento que se pecó en el jardín del Edén. Jesús levantó la mano y dice, yo voy a la tierra para poder corregir el problema de nuestros primeros padres. Dice el Evangelio según San Juan. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 31. Vamos a leer algunos versículos que nos ayuden a ver esto de que Satanás es el príncipe de este mundo. 12:31 dice así. Ahora, dice, y aquí está hablando en el contexto del anuncio que Jesús está haciendo, uno de los tantos anuncios que Jesús hizo anunciando su muerte. Está hablando con los discípulos ellos, le dice Jesús, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cómo le llama Jesús a Satanás? El príncipe de este mundo. Otro versículo, siempre en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 30. Dice, San Juan 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y luego cerramos con el capítulo 16, versículo 11. Dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora, ¿por qué se le llama a Satanás príncipe? ¿Por qué Jesús le llama al enemigo, al acusador nuestro, el príncipe? Interesante. Bueno, si Dios, Jehová, es el rey, Satanás era el príncipe. Era el representante. Ahora él había ocupado el lugar de Adán como príncipe de este mundo, como señor de este mundo. Él lo ocupó. Ahora, vamos a Génesis. ¿Qué pasó en ese momento? Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 8. Y luego leeremos el versículo 15. Génesis 2:8. Y Jehová, Dios, plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Ahora leemos el versículo 15. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Ahora vamos a ver también Génesis 1, 26 y 28. Génesis 1, 26 y 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, o en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, hablando de lo que les dijo Dios a Adán y a Eva, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves en los cielos, o en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vemos cómo nosotros podemos encontrar acá
que Dios puso a Adán para señorear la tierra, para sojuzgarla, y le dio la tarea a Adán de colocarle el nombre a cada uno de los animales. Me imagino a Adán viendo cada animal y trabajando para encontrarle un nombre a cada quien. Bueno, en realidad esa tarea de colocar nombre, cuando alguien tiene la potestad para a una criatura colocarle nombre, es porque esa persona está llena de la investidura necesaria, el poderío, la autoridad para señorear sobre esa persona. Eso es lo que quiere decir aquí, ¿verdad? Vamos ahora a ver también un ejemplo de esto, que en la antigüedad la persona que cuando tenía un hijo y tenía autoridad sobre esa criatura porque era de ella, de la persona, tenía la autoridad para poderle colocar nombre a esa criatura. Y solamente lo podía hacer el padre, quien respondía por esa persona. Ahora, vamos a ver acá en Job, vamos a leer Job capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Qué dice Job capítulo 1, 6 y 7? Para entender un poquito más este asunto. Job 1, 6, 7. Recordemos que ahí pasó una reunión en el cielo. Un día vinieron, dice, a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Ahora leamos el capítulo 2, versículo 1 y 2. Hay un paralelo acá porque hay dos reuniones allí descritas en el libro de Job. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios. Quiere decir que hubo una reunión celestial, se retiraron por un tiempo y luego regresaron. Que dice el versículo, aconteció que otro día, aparte del que menciona en el capítulo 1, vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Ahora, ¿por qué Satanás se presenta aquí en una reunión entre los hijos de Dios? ¿Y por qué Satanás le dice a Dios, contestándole, le dice, vengo de rodear la tierra? Bueno, los hijos de Dios, lo que está escribiendo ahí es los representantes de los seres celestiales, los mundos que no cayeron, son seres celestiales excelsos, pero representan cada uno de ellos a los planetas que no cayeron, que se han mantenido inmaculados, santos, apegados a los principios divinos. Ahora, eso de andar por la tierra, vamos a ver qué quiere decir eso de andar por la tierra, de rodearla. ¿Qué querrá decir? Vamos a Génesis capítulo 13, versículo 17. Génesis 13, 17. ¿Qué nos dice aquí la Biblia al respecto? Dice, Génesis 13, 17. Levántate. Cuando aquí está describiendo el momento en que Abraham se levanta y Dios le da un mandato, le dice, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. O sea, le dijo, rodéala. Y aquí le dice al final del versículo, a ti la daré. O sea, él va a ser el que va a mandar, el que va a señorear en esa tierra. Veamos también otro ejemplo que pasó con Moisés. Vamos a ver con Moisés, Deuteronomio 11:24. Deuteronomio 11:24. Dice así la palabra de Dios. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano,
desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. O sea, todo lo que la planta del pie, ¿verdad? Fuera colocado en la tierra, o sea, de lo que Moisés, de lo que ellos pudieran rodear, eso iba a ser de ellos. Pero veamos otro versículo, otro ejemplo también, Josué capítulo 1, versículo 3. Josué capítulo 1, versículo 3. Dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Vemos aquí como Moisés ya muerto, fallecido Moisés, Dios delega a Josué para que siga la tarea de llevar a este pueblo, el pueblo de Israel, a la Canaán terrenal, para que llegue y conquiste y pueda ser distribuida esta tierra en todos los hijos de Israel. Bueno, le dijo Dios a Moisés, a Josué, le dijo, yo os he entregado, como lo había dicho, pisar la planta de vuestro pie. De la misma forma, le dice, lo mismo te digo a ti, ¿verdad? Y veamos lo que dice aquí, 2 de Corintios 4:4. 2 de Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, hablando de Satanás, ahí menciona la Biblia, el Dios está con minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, nosotros vemos aquí cómo la presentación de Satanás en los primeros 2 capítulos de Job que vimos es un paralelo de lo que sucedió en el Génesis. ¿Sí? Satanás inicia los problemas en el paraíso y luego deja atrás de sí a las víctimas humanas. ¿Qué pasó con el Edén? Comenzó el pecado, instó a Adán y a Eva a pecar. Los llevó a una instancia en la que ya no hubo vuelta atrás. Corrieron Adán y Eva a esconderse porque tenían miedo, tenían vergüenza de haber pecado contra Dios, de haber desobedecido un mandato de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Luego de que Satanás induce a Adán y a Eva a pecar, ¿qué pasa con Satanás? Se retira, se desaparece. Y luego vemos acá en Job que quien comienza instigando a Dios, prácticamente que la persona que estaba siendo acusada allí era Dios, delante de todos los representantes de la tierra. ¿Y quién estaba acusando? Satanás. Satanás estaba acusando. Entonces, él era el mayor acusador. Acusó mayormente a Dios. Indujo a Job a pecar. Sin embargo, Job se mantuvo, él se mantuvo firme. Él se mantuvo inquebrantable en su fe en Dios, que nunca, a pesar de que Satanás envió enfermedades, destruyó ganado, le mató a los hijos, su esposa lo dejó, sus criados, posesiones, todo se perdió. Inclusive, Dios manda amigos de Job para que lo animaran. Sin embargo, le decían que era un mentiroso, que Dios lo había abandonado, que a saber qué pecado había cometido, que por eso estaba así. Satanás, después de que hace eso con Job, se retira y se ausenta. En el libro de Job aparece ya al final. Pero vemos cómo Satanás a veces, de la misma forma con nosotros, él viene y nos induce al pecado y busca la manera. Él no se está conforme, busca cómo poder hacer caer al ser humano. Y cuando el ser humano cae, pues consigo atrae consecuencias inequívocas, irremediables de sus actos. Dios nos perdona, nos restaura, pero las consecuencias
de nuestras decisiones, de nuestras malas acciones, pues si hacen eco, repercuten en nuestra vida. Ese es el problema. Eso es el problema. Satanás se ahuyenta. Después de que nosotros caemos, él se ahuyenta y dice, bueno, ya lo hice caer. Ya cumplí con mi trabajo. Ahora, ¿qué evidencia podemos ver de la obra de Satanás en este mundo? ¿De qué modo puedes encontrar esperanza en la promesa de que un día todo esto terminará? Miren cómo, por ejemplo, cuando una persona está expuesta a una enfermedad, a una desgracia, a un accidente, Satanás provoca todo el dolor. Cuando ese dolor llega, cuando esa familia de la víctima de algún acto de violencia, alguna enfermedad terminal que acaba con la vida, sufre. Satanás se retira, contento de haber logrado intensificar o llevar un sufrimiento terrible a muchas familias en el mundo. Y eso se está viviendo a diario. A diario se está viviendo. Ahora, vamos a seguir con el estudio con el conflicto en el cielo. Y quiero que me acompañen en capítulo 12 de Apocalipsis, versículos 7 al 16. Apocalipsis 12, 17, del 7 al 16. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Qué más dice? Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Mire qué contraste ese versículo. Comienza el versículo diciendo, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero luego dice, ay de los moradores de la tierra y del mar. Es una exclamación de dolor, de lamento. Versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Lo que está describiendo aquí es una permanente guerra, un permanente conflicto,
una permanente lucha encarnizada entre el bien y entre el mal. Dios dice en su palabra, inspiró al apóstol Pablo para escribir, nosotros no tenemos una lucha contra sangre ni contra potestades de la tierra. Los reyes dice que nosotros tenemos una lucha contra las potestades de las tinieblas, los demonios, Satanás. Esa es la lucha que tenemos encarnizada nosotros los cristianos, con el enemigo de las almas. No es contra carne ni contra sangre, es contra las huestes de las tinieblas. Porque nos está acusando. Satanás ha sido siempre acusador. Nos está acusando, nos está señalando. Nos provoca, nos induce a pecar y luego nos señala y nos está condenando ante Dios. Me imagino a Adán sintiéndose él terriblemente conmocionado por lo que había pasado. Se habían expulsado del jardín del Edén. No podían mantenerse firmes delante de la presencia de Jehová. Se sentían indignos. Dios los perdonó, pero la consecuencia fue ineludible. La Biblia dice que la consecuencia de eso fue que la mujer iba a tener con dolores de parto a sus hijos. Y que al hombre le iba a tocar trabajar duramente hasta sacar sudor de su frente para poder llevar el sustento a su familia. Esas fueron las consecuencias. Dios los perdonó y fueron restaurados. Y fue un hijo de Dios, fue obediente al final. Pero no sin antes expresarles que ellos definitivamente no podían volver al Edén. Y que ahora les iba a tocar que trabajar duro, tener esfuerzos adicionales para que ellos pudieran sobrevivir. Terriblemente. Ahora, aquí lo que acabamos de leer en la Biblia, en Apocalipsis 12, del 7 al 16, no es otra cosa que la gran batalla en el cielo entre el diablo y Jehová, entre el diablo y Dios mismo, forzándose, peleando, una presión extrema, y que esa misma fue trasladada desde arriba hasta aquí abajo, porque comenzó en el cielo, fue lanzado desde allá de Satanás y a la tierra fue lanzado él mismo. Y vemos cómo nosotros aquí podemos encontrar que esa batalla fue comenzada, iniciada en el cielo, y aún continúa hasta nuestros días. Desde en aquel momento cuando Adán y Eva pecaron, hasta nuestros días. Y vemos cómo Dios ahora nos está llamando. Dios ahora nos está animando, exhortando a que resistamos al diablo. No es una tarea fácil, no es una tarea cómoda, pero cuando suceden problemas, cuando suceden dificultades en la vida del cristiano que son permanentes, nunca se terminan, tenemos nosotros que aferrarnos al versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando allí utiliza esta palabra superlativa, que es todo, no excluye nada. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él es el alfa, como lo dice el mismo. Él es el omega, el principio y el final. Él quiere de cada uno de nosotros lo mejor. Él quiere que nosotros podamos cada día rendirnos a Él. Cada día pedirle a Dios sabiduría, fortaleza para poder luchar, para poder salir victoriosos, porque, hermanos, amigos, yo les digo, el enemigo
tiene poder. No se crea que no, hoy ya soy el super cristiano y aquí no me va a tentar en nada. Cuidado, cuidado. Tenemos que ir a luchar las batallas contra el enemigo, pero sabiendo que es Dios quien gana las batallas. No somos nosotros. En nosotros no hay poder. Cristo tiene poder. La sangre de Jesús tiene poder para poder derribar cualquier muro, cualquier dificultad, cualquier obstáculo que nos impida crecer espiritualmente. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros y que cada día podamos esforzarnos más para estar listos en aquel gran día, cuando Cristo venga en gloria y majestad y nos libere de las consecuencias terribles del pecado luego que comenzó el conflicto en el cielo.